¿Ya? Entonces, los apóstoles tampoco llevaron credencial, solo llevaron la autoridad del Señor Jesucristo. Y ahí está también la autoridad ministerial abierta para todo el que quiere ejercer un ministerio. Ahora, entendamos bien que el ministerio no es que vamos a imponerle nosotros al creyente, no. Porque si nosotros nos fijamos en primero, porque Pedro es el que tiene la autoridad del ministerio después que el Señor Jesucristo asciende. A él se le fue dada la autoridad, a Pedro, de que él fuera el que llevara el evangelio después que el Señor Jesucristo resucita, o sea, asciende. A ti te daré las llaves. Llave no es una llave, pues que una cerradura, de cerradura, no. Llave es autoridad. Como dice el Señor Jesucristo, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. No es una llave de cerradura, es la autoridad sobre la muerte. Entonces a Pedro se le fue dada, claro. Es cierto lo que el catolicismo dice, pues que a Pedro se le fue dada la llave del reino de los cielos. Y todo aquel que no se someta al ministerio de Pedro no tiene herencia en los cielos. ¿Ya? Pero miremos de qué manera predica o bautiza Pedro. Pedro bautiza en el nombre de Jesucristo a la iglesia del nuevo pacto de la gracia. Hechos 2:37 al 47. Todo aquel que obedece a Pedro va a ser salvo, claro, claro. Ahí lo tenemos, Hechos 2:37 al 42. Toditos los que obedecieron a Pedro fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Esa es la iglesia del nuevo pacto de la gracia. ¿Hay otra iglesia? No. No hay otra. ¿Hay otra entrada al reino de los cielos? No. No hay otra. ¿Hay otro bautismo? No. Es un solo bautismo. Una sola fe, creer en el Señor Jesucristo y ser bautizado en su nombre, y eso es todo. Para ser miembro de la iglesia, el nuevo pacto de la gracia. Que Pedro le predica a la casa de Israel, sí, es cierto, ahí va a comenzar en la prédica. Pero también bautiza a los gentiles, Pedro. Hechos 10, del 40 al 48. Los bautiza en el nombre de Jesucristo. O sea, que no hay dos mandamientos para los gentiles, uno para los gentiles y otro para los judíos, no, es el mismo. Entonces, pues, eso es lo que yo tengo entendido, pues que eso está establecido en las escrituras también. Que hay una sola fe, creer en el Señor Jesucristo, un bautismo en el nombre de Jesucristo y un Señor de todo, que es el Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos en Efesios, creo que está Efesios 4:5. Bueno, si alguien tiene alguien quiere opinar más, ahí estamos. Adelante, Gustavo. Sí, quería comentar con respecto a lo que él dijo acerca de, pues, Perdona que te la interrumpa. autoridad Si que te se les dio. pudieras poner más cerca o el micrófono en voz alta. Quizá el micrófono en voz alta. Espérate un segundito, déjame arreglar esto. Pues es que no. Dame un segundito. Sí, se escucha bien. ¿Me escuchas bien? Sí, ahí sí. ¿Se me escucha Adelante. bien? Sí, Ya, adelante, ahí ya, sí. Adelante. ya. Mira, lo que quería compartir es una cosa. Lo que estaba diciendo aquí el hermano es de que
la transferencia, o vamos a decir, lo que nosotros como católicos conocemos como sucesión apostólica. ¿Por qué nos basamos en la sucesión apostólica? Porque tú acabas de mencionar de que solamente se les dio a los apóstoles. Nosotros creemos realmente que sí se le fue dado a los apóstoles para que continuara dándose. Es lo que nosotros hasta el día de hoy, por eso que tenemos el papado y tenemos diferentes, ¿no? Solamente dentro de la Iglesia Católica hay 3 posiciones. ¿Sí? El resto son nombres que derivan de ahí por méritos y otras cosas. Pero en verdad, la Iglesia desde el principio instituyó solamente 3 posiciones: diáconos, sacerdotes y obispos. El mismo nombre papa es un obispo, es el obispo de Roma. Un cardenal es un obispo. Un monseñor es un sacerdote que tiene mérito. Entonces, pero en verdad solamente son esas 3 posiciones: diáconos, sacerdotes y obispos. Entonces, aquí vemos en 1 Timoteos 4:14, dice: no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Presbiterio. El presbiterio viene a ser lo que es el sacerdocio. Un sacerdote es un presbítero, un anciano. Eventualmente, para aclarar un poquito quizás, y de nuevo regreso a fuentes que están fuera de la Biblia, porque presbítero es del griego que significa anciano. Eventualmente, la posición de presbítero se convierte en sacerdocio aproximadamente en el siglo III, cuando ya de repente, y cuando ya se empezaban a hacer los seminarios, cuando se empezaban a preparar para ser sacerdotes. O sea, para continuar las enseñanzas, se les enseñaba cómo ser pastores. Entonces, una persona joven podía ser pastor y se le asignaba el nombre del sacerdote. Pero en verdad el nombre correcto es presbítero, que es lo que la Biblia dice. Hechos 6. Hechos 6 nos dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas y aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales se los presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Yo como diácono también hasta el día de hoy, bueno, tuve durante mi ordenación, el cardenal o el obispo tuvo que imponer sus manos sobre mi cabeza para poder recibir el Espíritu Santo y darme las facultades de ser diácono, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy nosotros, dentro de la Iglesia Católica, se continúa haciendo esa tradición o ese rito, ¿no? Lo mismo sucede cuando el Papa ordena un cardenal, ordena un obispo, también le tiene que volver a imponer las manos sobre su cabeza. Y lo mismo cuando se ordena un sacerdote, también se le impone las manos, ¿no? Entonces, eso es lo único que quería compartir, mi querido Roosevelt. Adelante. Adelante, Roosevelt. Sí, bueno, la verdad es que ahora, pues, si nos vamos a las escrituras, porque ya nosotros tenemos el fundamento. Ok, perfecto. Yo entiendo pues que ustedes, ya como usted dijo y explicó, que ustedes no se apegan a la sola escritura. Nosotros sí nos apegamos a la sola escritura. Porque eso manda Pablo.
En Hechos 15 del 1 al 4. Que si nosotros no nos apegamos a lo que él escribió, a lo que ellos escribieron, en vano será nuestra obra. Ok, como le digo, yo respeto su modo de pensar, correcto. Pero sí, en este aspecto, pues, la iglesia no tiene doctrina. La iglesia se apega a la doctrina de los apóstoles, porque Hechos 2:42 dice, a la doctrina de los apóstoles se apegaba la iglesia del primer siglo. No, o sea, al magisterio, pues, de los 12 apóstoles. Ahora, Pablo dice en Hechos 15, del 1 al 4, dice, si ustedes no se apegan a los escritos que yo he escrito, en vano será su obra. Porque esto yo lo aprendí de Cristo, dice. Que Cristo siendo Dios se apegó a las escrituras. Y resucitó y murió conforme a las escrituras, dice. Y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ahora, si Cristo siendo Dios se apegó a las escrituras, ¿qué más de nosotros? Entonces Pablo nos recomienda que si no nos apegamos a sus escritos no vamos a ser salvos. En vano será nuestra obra, por lo menos del mormón. Oiga, Roosevelt, Si en el no te libro de apega, Hechos, en el si no libro se de apega a los Hechos escritos dice de que Pablo. los apóstoles impusieron las manos a los 7 que les ayudarían. ¿Cómo funciona eso? ¿Me lo puede explicar? Okay. Sí, es que esa es una historia de la iglesia del primer siglo. Ok, y la misma historia te lo está explicando. Que ya los apóstoles ya no podían estar ellos encargados en la distribución o sea, de lo que ellos necesitaban, pues de la distribución No, 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 sí, de sí, lo sí, que pero recibían. señor Entonces Roosevelt, señor ellos, Roosevelt, en el libro de Hechos dice que los apóstoles imponían las manos para a los correcto, 7 que le ayudarían. ¿Me puede decir cómo funciona eso? es correcto. Eso lo hicieron ellos porque no tenían fundamento, no teníamos No tenía fundamento, el fundamento. pero ahora ya lo tenemos, pero ahora ya lo tenemos, ¿ya? El fundamento, a ver, decime, ¿qué fundamento tenían ellos? Ellos no tenían fundamento. Los apóstoles de ¿Ya? Jesucristo imponían las manos Ellos a las iban, personas que les ellos ayudarían iban, porque no tenían fundamento. ellos iban No, imponiendo el señor fundamento. Roosevelt, Ellos pero iban qué imponiendo rayos el le pasa. fundamento que el Señor Jesucristo les Ay, no explicó y les puede dijo. ser. ¿Sí? Fue más Pero ahora, fácil decir, pero ahora, oh, pero es que los ahora, apóstoles imponían las manos porque no tenían fundamento. pero Fue más ahora ya fácil decir tenemos. su burrada, Pero antes que ahora explicarme cómo funcionan esas cosas. es correcto, perfecto, te escucho tu burrada, Ay, pero ay, ahora no ya puede tenemos ser. fundamento, En el libro de Hechos leemos, ya. los apóstoles les Ujú. impusieron las manos a los 7 que Perdón, les perdón, ayudarían. perdón. El debate es Adelante, si el Oni. bautismo es en el nombre de Cristo o es en el nombre Oh, del Padre oh, y del Hijo y del Espíritu Santo. No, ya. Sobre tranquilo. ese Ah, tema, sí. Pensé que estaban hablando sobre la imposición de las manos. No, Bien, que sí, pasen adelante. feliz no, noche, me retiro. Ya me hizo reír aquí el señor loco de Roosevelt con no, sus tonteras. Los apóstoles no, imponían las manos porque no tenían fundamento. está bien, perfecto, Ay, no puede perfecto. ser esta gente, en Usted serio. puede opinar cualquier Señor cosa, no se Roosevelt está preocupe. bien pirata, en serio. Oh, tranquilo, usted puede opinar cualquier cosa, no se preocupe, yo no me enojo. Tranquilo. ¿Ya? Ahora, el fundamento ya lo tenemos, ¿no? ¿Cuál es el fundamento? Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y Gálatas 1:6 al 9, no predicar diferente que los apóstoles. Ahora, ese es el fundamento que hay ahorita. Si alguien me viene predicando un evangelio diferente, pues será un evangelio anatema.
como el de este señor que dice que los apóstoles impusieron la mano. Claro, le estoy diciendo que para eso está la historia. Para eso tenemos la historia. Porque los apóstoles ya no podían dedicarse a la enseñanza. ¿Por qué? Por la distribución de lo que ellos recibían, las donaciones. Ahora, ¿por qué ellos recibían donaciones? O porque ellos estaban pasando una crisis bien terrible ahí, la persecución, los estaban persiguiendo. Pero ahora, ¿quién nos persigue? Ahora nadie nos persigue. Ahora se predica el evangelio abiertamente. Y no andan muchos predicando un evangelio. Aunque tal vez no es el evangelio verdadero, pues que los apóstoles predicaron, sí, pero ahí predican ellos. Y nadie los persigue. Si alguien me dice que él mire que me están persiguiendo, ¿a dónde? Pero ahí, si te pones a ofender a alguien, allá te van a perseguir. Si ya se pone a predicar algo que ya no está en las escrituras, es como decir que yo me ponga a pelear con las religiones. Por decir así, si yo me pongo a pelear, con ejemplo, con sus ideas de ustedes, ¿eh? ¿Que acaso acaso yo soy Dios para querer imponer a los demás? Así el fundamento ya está. Hay de aquel que lo quiera seguir. Así de simple. Y como este señor que viene, entra y sale y se viene, ya, se viene a reír y a pelear y esto con lo otro. Después voy a ver, se va y viene y se va y eso con lo otro. ¿Qué es lo que es ese hombre, un charlatán? Porque yo en realidad yo estaba platicando con usted y no estaba ofendiendo a nadie. A nadie estaba ofendiendo, ni ustedes me han ofendido a mí. Para nada. Solo lo que estamos es viendo la escritura y está, nadie está peleando. Pero él viene a pelear. Ya, entonces sí es cierto lo que usted dice del referente a los presbíteros, esto que lo otro. Bueno, sí, los apóstoles constituyeron ancianos. Iban, donde iban predicando, en grupos que bautizaban ellos y les predicaban, constituyeron ancianos. Ellos le llamaban ancianos o maestros. Porque presbítero es algo que es alguien de una buena reputación. Eso quiere decir presbítero. O obispo, pues. Alguien que enseña, alguien que tiene un ministerio, alguien que tiene un enseñanza, pues, cristiana. Pero bueno, ¿Ya la verdad finalizó, es que Roosevelt? sí, correcto. Bueno, Gustavo, adelante. Adelante. Sí, fíjate, aquí también encontré en Primera de Timoteo, capítulo 3, dice los requisitos de los obispos y después también los requisitos de los diáconos. O sea que sí era un ministerio que ya estaba establecido. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga hijos, a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, los requisitos para el diácono.
Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, interesante, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y resulta que los diáconos católicos no son casados. Yo soy Interesante. casado. ¿Otro es casado? Yo soy casado. Bien, felicidades. Yo soy Ahora ve casado. y dile Tengo, a los demás diles que deben casarse, y especialmente a los sacerdotes, para que no, lo que dejen de pasa es andar que yo, cometiendo fechorías. este señor, ¿ves cómo habla? Habla sin saber el pobre. Sí, no, él habla sin Pero hay saber, que orar pero mucho bueno. por él. Hay que orar mucho. Sí, hay que orar mucho por él. Hay que orar mucho, mucho por él. La arrogancia que él tiene es inmesurable. Pero bueno, entonces vemos aquí, estimado hermano, ve cómo sí se establecieron esos ministerios, ¿no? Entonces, bueno, solamente quería compartir eso. Yo creo que podemos continuar hablando del bautismo si tú deseas, o no sé, o cualquier tema que tú desees. Adelante. Y finaliza Roosevelt o Gustavo, como quiera. Sí, bueno, yo no sé. Bueno, voy a finalizar. En realidad, pues alguien que quiera ejercer un ministerio tiene que tener buena reputación. No precisamente, pues, puede ser casado o no casado, pues eso no exige la iglesia. La iglesia no exige que si es casado o no casado, pues porque ese es un don de Dios. Ya, no, tampoco pues vamos a acusarlos que porque no se casan los padres, porque el otro, y ellos. Yo creo que ahora hoy en día pues la iglesia está permitiendo, la iglesia católica pues está permitiendo que se casen, creo ahora. Pero la iglesia del Señor Jesucristo pues no prohíbe el casamiento, el que no se casen tampoco. O sea, eso queda en opción o criterio del creyente, ¿no? Pero sí la iglesia manda que el que quiera casarse, que se case, que es mejor casarse que estarse quemando. Eso es lo que manda, pues, la iglesia. La iglesia, bueno, la iglesia del Señor Jesucristo, bautizado y sellado por el nombre de Jesucristo, no prohíbe el no casarse. Tampoco exige el casamiento. Pero dice Pablo que es mejor casarse que estarse quemando. Entonces eso, pues, que dice este señor, pues es un criterio personal. Uh-huh. Pero Pero fíjate como dijo, qué gusto que compartamos eso. Y qué gusto que estemos de acuerdo en vez de estar dividiéndonos o buscando divisiones. Qué gusto que podamos compartir o dialogar de algo que compartimos. Porque así es. Yo soy diácono casado porque soy permanente. Quiere decir que yo no puedo aspirar a ser sacerdote. A menos que obviamente Dios pues decida llamar a mi esposa. Y el día que eso suceda, como ha pasado con un compañero que se ordenó conmigo también, su señora le dio cáncer y falleció, y ahora él es llamado a ser sacerdote. Entonces en ese caso sí él puede continuar. Pero yo no puedo ser sacerdote, yo solamente quedo como diácono, es llamado diácono permanente. Lo que él estaba hablando era de un diácono transitorio, que eso sí, cuando uno va a ser sacerdote no puede casarse. Entonces pasa a ser sacerdote, ¿no? Pero bueno, esas son ya cosas de la iglesia, ¿no? Bueno, entonces finalizamos el tema ese del bautismo. Si es en el nombre de Jesucristo o es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, entonces no teniendo más nada, les digo muchas bendiciones y hasta otro momento. Gracias, manita.